en el evento que hemos organizado, el coloquio de investigación del Colegio de Historia, en el cual participarán, según lo que tenemos programado, 6 compañeras estudiantes del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, exponiendo ya sea sus avances de investigación que están desarrollando como tesis u otras investigaciones o investigación que han desarrollado a manera de artículo publicable, etc. Este evento ha sido organizado por la Cátedra de Historia del Noreste, profesor Israel Cavazos Garza, y por el Cuerpo Académico Estudios Históricos Interdisciplinarios, ambos adscritos, ambos parte de la comunidad académica de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El orden de participación para las compañeras que aquí nos acompañan, el orden de participación será el siguiente. Estaremos comenzando, si no tiene inconveniente, con la compañera María Isabel Araujo Alvarado. Posteriormente escucharemos a Eliana Celeste Holguín Hernández, enseguida a Valeria María Padilla Lleverino, después Ixchel Carolina Velázquez Acosta, posteriormente Jaciela Zenet Leija Hernández y por último Evelyn Yajaira Méndez Celestino. Cada una de ustedes tendrá aproximadamente 10 minutos para su exposición, para que podamos de ese modo ajustarnos al tiempo que tenemos programado para esta actividad. Entonces, pues cada una de ustedes, si tiene preparada alguna presentación para su exposición, puede compartirla por su parte. Y si no es así, pues la estaremos de cualquier manera escuchando. Entonces, si no tienes inconveniente, comenzamos contigo, compañera María Isabel Araujo Alvarado, quien nos expondrá los avances de su investigación titulada El establecimiento de la industria de piedra caliza y la explotación del Cerro de las Mitras, Nuevo León, entre 1900 y el año 2000. Adelante. Hola, buenos días a todos. Espero que se encuentren bien y me escuchen bien. Si hay algún inconveniente, pues me lo hacen saber, ya sea por mensaje o pues me pueden interrumpir, no hay ningún problema. Bueno, como ya mencionó el maestro Moisés, voy a hablar sobre el Cerro de las Mitras, y tengo una pequeña presentación, espero que no haya fallas tampoco en eso. Es más que nada visual para ustedes, para que no se fueran a aburrir o algo así. Aquí se las estaré presentando, son puras imágenes. Me comentan ahí si se ve. Creo que ya se está compartiendo. Está abriendo, Isabel. Ahorita, como que está abriendo. Ahora sí, ya se empezó a ver, Isabel. Ok. ¿Se ve la pantalla completa, no, verdad? No, de momento todavía no. Ok, déjenme la pongo aquí. Listo. Bueno, ahí está. Este es un proyecto de investigación todavía. Bueno, es más que nada la presentación del protocolo de este proyecto, el establecimiento de la industria de piedra caliza y la explotación del Cerro de las Mitras. De 1900 a 2000 todavía es un poquito tentativo esta temporalidad por algunas cuestiones de antecedentes y todo ese rollo. Y bueno, lo primero que les quiero mostrar es esta cuestión de el mapa geográfico, que me parece bastante pertinente mostrarlo para que conozcan cuánto hay de esta industria en el estado. Y pues ahí vemos las marcas verdes son las industrias activas y las rojas las que están inactivas o que tienen algún problema así con el papeleo para estar activas y seguir trabajando. Este trabajo es más que nada una apuesta por la historia ambiental,
porque se me hace bastante pertinente, y el tema de la historia ambiental pues es de siempre. Creo que siempre es bueno tomarlo en cuenta, y creo que aquí en la región, en Monterrey, hay muchas problemáticas, y creo que es necesario que se aborden estos temas desde la historia. Y pues sí, aquí vemos en esta segunda imagen el Cerro de las Mitras y las 6 pedreras con las que cuenta. Una está inactiva y todas las demás están activas. Anteriormente se encontraban en la zona sureste, y pues se reubicaron en el 84, por todas estas condiciones de que estaba generando enfermedad molestias entre los vecinos de estas colonias de aquí. Entonces tuvieron que reubicarse para evitar otra vez este problema, pero pues vemos que actualmente otra vez estamos ahí súper cerca, y que la gente que vive ahí en Santa Catarina pues ha tenido problemas por esto de la calidad del aire, ¿no? que generan. Se supone que no deben estar aquí cerca las casas, pero pues se ve un poquito ahí cerca, y pues esto afecta bastante a la población. Mi temporalidad va desde 1900, porque tomo como antecedente la parte esta de la explotación del cerro a través de la minería, de la mina La Voladora, que creo que todos han visto estas imágenes por ahí rondando en Facebook. Recientemente salieron estos posts en los grupos de Monterrey Antiguo contando cómo estaba esta mina, por si no sabían, y haciendo así como polémica dentro de los grupos, y se vieron estas imágenes. Entonces yo creo que todos las han visto, y por eso retomo en 1900, porque 1900 es el año en que empieza a funcionar esta mina y dura hasta 1918 aproximadamente. Y entonces este es como mi antecedente. Entonces todavía no sé si por eso empezar desde 1900 hasta 2000. El 2000, ¿por qué? Porque en ese año esta área natural se considera protegida estatalmente. Entonces se supone que está protegida, y que pues no se deberían dar estos casos de que se esté explotando, porque pues para eso está en la ley, y justamente en el periódico oficial ahí está el reglamento de qué debe pasar con estas áreas y cómo deben protegerse. El año en que yo tomo para empezar con esta explotación en la mina a través de la industria de piedra caliza es el de 1943, que es cuando se funda Calizas y Acarreos. Todavía es como tentativo, porque muchas de estas pedreras, de las 6 que se encuentran aquí, no tienen como esa parte histórica investigada, o en sus páginas oficiales, o no tienen páginas oficiales. Entonces no he encontrado un punto fijo. Todavía es ese, el más antiguo que encontré, en 1943, el otro es 1955, y los demás ya son a partir de los 70, cuando se empiezan a fundar, y pues yo creo que ya es a partir de esta pues reubicación en las pedreras para moverse. Esta es la primer pedrera, la que estaba en un principio, y pues ya actualmente está ahí nada más así como se ve en la foto. No hay reconstrucción ni restablecimiento de la zona, ¿no? Entonces creo que hay que retomar estos temas, porque pues sí es necesario, y creo que es parte las montañas forman parte de nuestra identidad como regiomontanos, como neoloeneses. Entonces creo que es necesario que se genere como cierta conciencia para poder como restablecer. Yo creo que esa como coexistencia con el medio, y pues no llegar a que nos las acabemos, ¿no? Y luego perdamos una parte de nuestra identidad de esta región, porque pues yo creo que sí es importante, y lo vemos en todo, en Facebook. Bueno, está muy, muy presente, porque están estas páginas de Monterrey de las Montañas, y vemos fotografías, y el Cerro de la Silla, el Cerro de las Mitras. Entonces creo que es una investigación pertinente, aunque no es la primera. Se hizo una en el 99, justamente en el año en que nací yo, y que creo que no generó nada, o sea, no movió, porque
te plantea los mismos problemas, las mismas problemáticas que generó la reubicación en la Sierra de San Miguel. Se supone que se reubicaron para que no estuviera cerca de la gente, para que la gente no tuviera molestias en cuanto a enfermedades respiratorias, y pues simplemente otra vez volvió a cubrirse estas pedras. Otra vez estamos teniendo los mismos problemas y se supone que pues no pasaría. Entonces pasaron 21 años y seguimos igual. Entonces es como esa problemática es la que me genera ruido, que no hemos hecho nada o que no se ha hecho nada, y que creo que es una promesa de los políticos que siempre están diciendo, no, sí, las pedreras ya las vamos a cerrar, ya se van a reubicar, se va a hacer esto, pero pues no se hace nada, entonces seguimos como que igual. Entonces yo creo que es algo que hay que tomarse en cuenta, y pues aquí en esta imagen podemos observar que se supone que la parte verde es como esta línea de amortiguamiento que se supone que no debe estar como invadida, porque precisamente para evitar estas problemáticas, ¿no? Y se ve que el cuadrito así amarillo es que se quieren construir casas, y pues se estaría como invadiendo esta línea y volveríamos al problema otra vez, y sería como que este ciclo de volver a repetir todo, ¿no? Y pues sí, prácticamente este trabajo va a ser visto desde pues una historia ambiental en la que vemos cómo el medio ambiente nos afecta y a la inversa. Esto a partir de Donald Worster y una como teoría visto desde la ética ambiental y el ecocentrismo, porque pues hay que tomar en cuenta que nosotros afectamos a esto y esto nos afecta a nosotros, pero nosotros tenemos que tomar en cuenta al medio ambiente como algo pues por sí solo, ¿no? Nosotros no vamos a determinar como el precio de estas montañas, porque nos genera riqueza, porque sabemos que la industria del cemento pues sí es una de las más grandes y sabemos que genera mucho dinero, y yo pienso que por ahí va el asunto de por qué no la cierran, ¿no? Entonces creo que sí es esto, y creo que pues sí es importante conservar y preservar estas montañas que forman parte de nuestra identidad, y que sí, que pues no esperemos como 50 años cuando ya a lo mejor ya llevan la mitad de la montaña destruida y ya se ve por ahí carcomida, ¿no? Y ya lo vemos, o sea, en estas imágenes ya lo vemos, y pues miren, ahí se ve perfectamente. Y justamente abrieron por ahí cerca del cerro el golf, algo así, realmente no me acuerdo cómo se llama, y estuve viendo así algunas fotos de la gente que iba, y justamente se ve esta parte que está destruida por las pedreras, y digo, ahí está también tanto la contaminación visual, la contaminación auditiva, la contaminación pues del aire, porque aunque las pedreras no son lo único que nos afecta en la ciudad, nuestra calidad del aire sí forman parte del problema. Entonces creo que sí es importante como retomar este tema, al menos dentro de la ciudad, porque sabemos que pues ya Monterrey ya es casi creo que el número 1, ya está por encima de la Ciudad de México en la ciudad más contaminada por contaminación del aire. Entonces creo que es pertinente el trabajo y es necesario, y creo que más que nada lo que busco con este trabajo es como concientizar y crear cierto activismo, o cierto que pensemos que cuál es el futuro de nuestras montañas, ¿no? Entonces creo que por ahí va el asunto, y creo que lo voy a ir cortando porque se me acaba el tiempo, y ya igual si tienen alguna duda o pregunta, pues espero se dé el tiempo para dudas y preguntas. Y ya por último, este mapa nos muestra todas las áreas naturales que tenemos en el estado. Contamos con 29 estatales y 3 federales, entonces creo que sabemos que hay espacios y que hay que cuidarlos, entonces creo que es pertinente esto. Y bueno, dentro de 2 días, el 11 de diciembre, se festeja el Día Internacional de las Montañas, entonces creo que pues es necesario, y pues por ahí Cultura Humana L a las 6 de la tarde, por si les interesa el tema, pues pueden asistir en línea. Muchas gracias.
Muchas gracias, compañera María Isabel, por su excelente exposición. Eh, Recuerdo a todas y todos los asistentes a quienes agradezco, por supuesto, que nos acompañen, que por favor a quienes tengan a la vista el chat, porque sé que quizá algunos que están solo como invitados no lo tendrán a la vista por cuestión logística de la plataforma, especialmente a los estudiantes que nos acompañan, que llenen por favor el formulario que ya apunté ahorita en el chat, pero lo volveré a apuntar enseguida, lo volveré a colocar allí, que llenen por favor el formulario para registrar su asistencia y para que aquellos estudiantes de la facultad que nos acompañan les puedan validar este evento, esta asistencia, como actividad de formación integral. Enseguida escucharemos a la compañera Eliana Celeste Holguín Hernández, quien nos expondrá los avances de su investigación titulada Historia de la construcción vertical en Monterrey a través del periódico El Porvenir, 1950 a 2000. Adelante, compañera Celeste. Buen día, ¿me escuchan? Sí, se escucha bien. Ya se está viendo la pantalla, ¿verdad? Así es, Celeste. Todavía Ok. no pantalla completa, pero sí ya estamos viendo tu presentación. Ok. Bueno, buenas tardes a todos y todas las que nos acompañan. Mi nombre es Eliana Celeste Holguín Hernández y voy a exponer los avances de esta investigación que estoy pensando en proyectarla para que sea mi tesis, y se titula Historia de los rascacielos en Monterrey a partir del periódico El Porvenir 1950 del 2000. Ahí también creo que hubo una confusión en el título, pero bueno, ahorita les voy a explicar por qué. Esta Ahí voy. Se me trabó un poco la presentación, pero voy a continuar. Más o menos este es el índice tentativo que quiero trabajar para... Ay, permítanme un momento. Bueno, ¿por qué este tema de la construcción vertical o los rascacielos? Recientemente las estadísticas en el 2019 indicaron que en el centro de Monterrey la inversión inmobiliaria está proyectando la cimentación de 58 edificios estimados en 15 millones de pesos. Y es que al transitar por el centro de Monterrey podemos ver que se está desarrollando una nueva etapa arquitectónica o paisajes arquitectónicos que indican ciclos socioeconómicos, políticos y culturales que se están viviendo en este momento en Monterrey, pero que también tienen sus antecedentes en la historia, ¿no? Entonces, no es como un proceso espontáneo que muchas veces suele confundirse la modernidad o este tipo de tendencias de arte moderno como si fueran un proceso espontáneo, sin embargo, tienen sus antecedentes en la historia y ahí es donde se quiere enfocar o se plantea el proyecto de investigación en el sentido de cuáles son los antecedentes de la construcción vertical en todo el sentido de la industria inmobiliaria y de cómo es que se llega a estas tendencias de percepción moderna y que se manifiestan en el arte y que se manifiestan a través de esta nueva etapa en los edificios, ¿no? Porque en Monterrey, bueno, como sabemos, tiene todo históricamente fue conformándose de todos los criterios que lo impulsaron para proyectar un carácter urbano en el que se concentraron muchas actividades de la vida moderna, trabajo, industria, centralización política y todas estas cuestiones que son muy retomadas entre la historia
y por qué la temporalidad entre 1950 y el año 2000. Bueno, es un periodo en el que existe cierto periodo de bienestar entre la región, y es una etapa en la que se fomenta la inversión, la búsqueda por invertir en el sector inmobiliario, en el centro, sobre todo porque algunos autores lo abordan desde que se temían a los movimientos laborales y todavía los precios del terreno, los terrenos no eran tan costosos, entonces se decide apostar por esta inversión, y es en la etapa en la que también se manifiesta una transición entre la ciudad de la producción a la ciudad de la información. Es decir, que la arquitectura se comienza a enfocar a una arquitectura especializada en construir oficinas. Por otra parte, pues también estas son las fuentes que he estado recopilando. El estado de la Constitución se ha dividido en fuentes internacionales. Algunas ya se han ido consultando, otras no. Este es el estado de la cuestión de las fuentes nacionales. También este tema de la construcción vertical pues se ha abordado mucho, pero desde el tema de la gentrificación. Y obviamente pues en esos enfoques también hay cuestiones históricas que me han ayudado a ir recopilando los datos para pues abordarlos desde el contexto histórico. También las fuentes locales, aquí por ejemplo, el Colegio de la Frontera Norte ha sido también un centro de investigación que se ha enfocado en hablar sobre este tema, y algunas otras tesis de la Facultad de Arquitectura también son los que más han retomado. El objetivo de esta investigación pues, es proponer una línea histórica sobre el desarrollo de la construcción vertical, y esto se hace a través de la opinión pública que se plasmó en el periódico El Porvenir. Es ahí en donde más he encontrado fuentes y es muy interesante porque es la opinión pública o la recepción en ese momento de los primeros rascacielos que llegan a Monterrey, y en los cuales en este tipo de notas periodísticas pues se destaca la participación local de arquitectos, inversionistas e industrias. Entonces, pues también reconocer la participación local en esta etapa de la arquitectura en el centro, y apreciar también, con base en esta información, si los rascacielos pueden formar parte del patrimonio moderno de Monterrey, basándonos en autores como Prieto o Parts, quienes indican que uno de los principales pilares para fomentar el reconocimiento del patrimonio se basa en el aprovisionamiento de un auxiliar educativo en el cual la historia pues tiene un lugar muy importante. También he desarrollado la hipótesis con base en lo que he leído, pues base en la opinión pública, que es en donde más me baso. Pues los rascacielos llegan a Monterrey gracias a la inversión empresarial en la industria inmobiliaria, para atender las necesidades de la sociedad, basándose en la recepción de la modernidad y aprovechando las zonas comerciales con la instalación de espacios de trabajos como oficinas, club, despachos y centros de convenciones. Entonces, más o menos eso es lo que hasta ahorita he tenido. En el marco teórico, bueno, aunque este tipo de temas se puede abordar desde muchos aspectos, desde la arquitectura, el urbanismo, entre otros, del arte también. Creo que el enfoque de historia de tiempo presente es también una posibilidad para abordar este tipo de temas, pues ofrece la oportunidad de analizar históricamente la realidad vigente y se ocupa de la interacción entre las generaciones. Plantea que en cada periodo histórico existen 3 tipos de generaciones. En el caso de este trabajo, la generación hegemónica o la activa, que data más o menos entre 30 o 60 años, es la que detenta los medios de producción y es la que se quiere abordar para el trabajo. También pues utilizando algunos fundamentos de lo que son los temas del patrimonio moderno, en el sentido de aprovechar o aprovisionar de historia para fomentar este tipo de reconocimientos en caso de que sea posible. Todavía no es algo definitivo.
También, pues, como en la mayoría de las fuentes primarias son fuentes hemerográficas, pues también revisarán o se han revisado autores para que han escrito cómo se puede abordar las fuentes hemerográficas para la historia. También el estudio de los rascacielos en diferentes investigaciones también se han retomado teorías. Por ejemplo, está el método arquicultural que el arquitecto Armando Flores lo ha utilizado también aquí en la zona de Monterrey. Hay otros autores como Lawrence que han utilizado los rascacielos para escribir, por ejemplo, aspectos de la economía, Gottman, aspectos desde la geografía. Entonces también, pues ahí está el objetivo, el propósito de buscar la teoría de que los rascacielos pueden ser indicadores de cultura, para este caso, para esta investigación. Aquí también se han definido los conceptos, los más importantes, pues los rascacielos, la modernidad, también el patrimonio moderno y la cultura, que es en los que he estado trabajando. En la presentación de Fondos sin Fuentes, bueno, ha sido de gran ayuda el acceso a la hemeroteca digital del Porvenir, en el cual pues ahí se tiene acceso a todos los números. Y bueno, en eso sí se ha desarrollado, creo yo, un gran avance ya de los 500 resultados que aparecieron sobre los rascacielos. Se seleccionaron 69 noticias y bueno, también está la posibilidad aunque eso todavía no está 100% seguro, pero también he tenido acceso a la hemeroteca del norte, entonces también ahí se lleva una consulta que apenas va empezando. Por ejemplo, estos son los encabezados que se han utilizado para el trabajo. A partir de estas noticias, pues yo he sacado datos como intervención de arquitectos, de industrias, de políticos, también de cómo es que la sociedad percibía la instalación de de estos edificios y también cómo importantes personalidades opinaban, en su mayoría cuestiones que eran benéficas para la imagen de la ciudad. Como ya les decía, este es más o menos mi índice tentativo, que yo lo primero planteo de cómo llegaron a Monterrey, cómo se manifiesta la participación a través de la industria y los constructores, y luego ya especificándonos a abordar los ejemplos de este tipo de edificios como el condominio Acero, el condominio Monterrey, el condominio del Norte, y otros que planteo desarrollar más a fondo. Este también es un organigrama de trabajo que yo espero que se pueda llegar a cumplir. Y creo que eso ya es todo. Muchísimas gracias por la atención y cualquier duda o pregunta, aclaración es bienvenida. Gracias. Muchas gracias por tu excelente participación, compañera Eliana Celeste. Recuerdo a todas y todos los asistentes que tengan acceso al chat, especialmente a los estudiantes de la facultad, que por ahí he compartido la liga para el registro de su asistencia. Enseguida escucharemos a la compañera Valeria María Padilla Lleverino, quien nos expondrá su investigación titulada La fuerza del narco, un acercamiento histórico a la narcocultura. Adelante, Valeria. Hola, ¿qué tal a todas y todos? Como ya lo mencionó el profe Moisés, pues mi tema se llama La fuerza del narco, un acercamiento histórico a la narcocultura. Como tal, no hice una presentación para compartirles, pero me permití hacer 4 preguntas, más que nada para dirigir mi tema y más o menos ir explicando pues de qué trata y de qué va todo esto. Pues para empezar, pues me gustaría decir que me inspiré muchísimo en el trabajo periodístico de algunos pues periodistas. Creo que más que nada todo este trabajo salió pues de ese trabajo periodístico, y la mayoría de las fuentes, al ser este tema un tema pues muy actual, la mayoría de las fuentes que tomé para armarlo fueron
fueron periodísticas. Permítanme un segundo, permítanme. Disculpen, es que creo que se escuchaba algo de ruido. Ah, sí, bueno, como les decía, pues al ser este tema como muy moderno, digamos, o que concierne a la modernidad, pues la mayoría de las fuentes que yo encontré para armar toda esta investigación, pues eran revistas, eran periódicos, eran pues algunas fuentes literarias que tuve que tomar pues para armar todo esto. Y pese a ello, creo que de todas maneras le concierne a nuestro oficio como historiadores. Y bueno, más adelante voy a hablar un poquito de cuál es el valor historiográfico de estudiar, por ejemplo, lo que es el narco. Sé que suena como algo muy transgresivo, suena como algo de lo que a lo mejor no todas las personas se animan a hablar, pero yo creo que el enfocarnos desde las humanidades en este tipo de temas, pues es muy importante y es más o menos lo que voy a explicar más adelante. Pero bueno, la primera pregunta que yo planteé para poder armar toda esta investigación fue, ¿qué impacto ha tenido el narco en la cultura? Bueno, para empezar, pues yo vengo de un estado en el que uno puede estar cenando en algún lugar y en cualquier momento pueden llegar personas armadas a irrumpir el lugar. Y esto es algo que se ve en muchos, sí se ve a nivel nacional, pero creo que le concierne, o al menos este fenómeno social se acentúa en algunos estados muy específicos, como por ejemplo de donde yo vengo, que es Tamaulipas, también en Sinaloa y en Baja California, que fueron también pues territorios que yo decidí tomar para mi investigación. Y pues creo que este fenómeno social, como les digo, se ha colado en todas las esferas pues de la cultura, no solamente se presenta, como les digo, en la vida cotidiana, que es el ejemplo que yo les estoy poniendo de cómo se manifiesta el narco en la vida cotidiana, al menos en términos personales, pero también se manifiesta, por ejemplo, quisiera decir las artes, pero no son tanto las artes, sino más bien las industrias artísticas que se han encargado de expandir pues el trabajo de muchos artistas y en este caso pues la narcocultura se ha manifestado, les digo, en las esferas del arte, por ejemplo, en las narcoseries, en la narcoliteratura, en los narcocorridos, que es algo que también incluí. ¿Qué otro ejemplo? Pues sí, básicamente este fenómeno se ha expresado en muchas expresiones culturales y pues precisamente eso es lo que significa la narcocultura, expresiones culturales derivadas del narco. Y pues ese es el impacto que ha tenido en la cultura, como les digo, se ha colado en todas las esferas, en lo político, en lo económico, y creo que en ello reside el valor de estudiar esto, pero como les comento, ahorita voy a hablar un poco más de eso. Y bueno, ¿en qué momento el tráfico de drogas deja de ser un oficio para consolidar una cultura? Como tal, no puedo establecer una fecha exacta que diga no sé, el tal día de septiembre del año brotó la narcocultura. No, de eso no se trata. Más que nada, se trata de ir como identificando desde qué punto de la historia se va consolidando este fenómeno cultural que es la narcocultura. Y bueno, en mis investigaciones tomé como antecedente a Baja California, como les decía, y a Sinaloa. Y bueno, para empezar, ¿cómo entró todo esto del tráfico de drogas a México? Bueno, y empezó todo me parece que es en el siglo XIX, sí, en el siglo XIX, cuando las políticas de migraciones comenzaron a evolucionar durante el periodo presidencial de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz empezó a cambiar las leyes respecto a la migración y esto permitió que se viera como diásporas de todos los países aquí en México. Entonces llegan los chinos aquí. Bueno, son los chinos quienes nos trajeron, digamos, como todo el método de siembra. Llegan los chinos y se asientan mayormente en Baja California, en Durango y en Sonora, también en algunos otros estados, pero como les menciono, yo nada más tomé estos dos estados como referencia, pues actualmente es donde más se ve como la presencia de toda esta influencia de la narcocultura. Entonces, llegan y se asientan y en estos dos estados que les comento, y como todos sabemos, pues hay
digamos, no quiero generalizar, pero después de las guerras del opio, igual y algunos conocen un poquito pues ese tema, después de las guerras del opio pues había muchísimos consumidores chinos de opio, entonces un buen número de chinos que llegaron aquí a México pues también eran consumidores de opio. Entonces, ¿qué pasó? Aquellos chinos consumidores de opio traen la semilla, traen el método para sembrar y comienzan sus propios sembradíos de opio para consumo personal. Pero en el caso de, me parece que era Baja California, sí, en Baja California, el estado estaba pasando por, digamos, una crisis económica, por lo que el presidente en turno hizo algunas políticas económicas que permitieran que los chinos participasen en la economía. ¿De qué manera? En el mercado del vicio. No sé si sea como muy pertinente llamarlo el mercado del vicio, pero bueno, lo que se refiere es que los chinos empiezan a vender, no solamente a sembrar, sino que ya también a vender, y no solamente a vender, sino que ya empiezan a relacionarse pues con los mexicanos en sí mismos, porque este fenómeno pues no se puede reducir únicamente a los chinos, sino que pues esto nunca habría sido posible sin la presencia y sin la participación de los mexicanos. Entonces, ¿qué pasa? Hay un contacto cultural entre una nación y otra, y pues empieza este mercado que les digo, y así es como empieza, digamos, a brotar el tráfico del opio. En un primer momento nada más era el opio, luego ya también se incluyeron algunas otras drogas, pero, y por cierto, el uso de la marihuana ya era, pues digamos, antes de la presencia de los chinos, pero con la presencia de los chinos, pues empieza a acentuar todo esto. Entonces, luego, ¿qué pasa? Ya este mercado está establecido, ya pues hay, digamos, tráfico, en algunas, hubo un momento en el que era permitido, luego ya se prohíbe, pero como les digo, lo trajeron todo este mercado los chinos. Entonces, ¿qué pasa? La presencia de los chinos en un momento de la historia ocasionó que se formaran comités xenofóbicos en los que sus principales pues cometidos eran que se expulsaran, y pues finalmente lo lograron. De hecho, un dato muy curioso es que el presidente, uno de los presidentes de la República Mexicana, Plutarco Elías Calles, era un miembro muy activo de una de estas sociedades xenofóbicas, el Comité Antichinos de Baja California se llama, me parece. Pero bueno, el resultado de todos estos comités es que expulsan a los chinos de México. ¿Qué ocasiona que expulsen a los chinos de México? Bueno, dado que este mercado era muy productivo, daba muy buenos ingresos, los mexicanos son quienes lo toman para después de la expulsión de los chinos, que les digo que es en 1927. Entonces, es en este punto en el que los mexicanos toman el mercado y ya se empieza como que, digamos, a notar la presencia de los mexicanos en todo este asunto del mercado de la droga. Y ya empieza como a brotar toda esta cultura. Como les digo, no puedo establecer un punto exacto en la historia en el que ya empieza a brotar la narcocultura, pero sí empieza a consolidarse, sí empieza a formarse y a acentuarse y a perfilarse para la segunda mitad del siglo XX. ¿Y cuáles son, digamos, las evidencias que yo tomé para mi investigación para poder afirmar que la narcocultura empieza a brotar para la segunda mitad del siglo XX? Son las canciones, porque ahí yo tomé como documento canciones en las que el lenguaje ya empieza a ir, digamos, como denotando esta presencia de las drogas. Actualmente, porque a mí me gusta mucho partir de la actualidad para estudiar todo esto, pues sabemos que que existe una deformación del lenguaje derivado del tráfico de drogas. No sé si en algún momento ustedes hayan escuchado, por ejemplo, la palabra huchón, la palabra piteado, la palabra quemar. Todas estas palabras pues son derivadas, como les digo, de este oficio, y no exactamente estas palabras que les menciono porque ya son muy modernas, pero sí existe la presencia de este lenguaje en canciones, por ejemplo, de íconos de los narcocorridos como Chalino, y también, por ejemplo, de los Tigres del Norte, quienes, por ejemplo, me parece que remasterizaron una canción muy icónica para todo esto de la cultura del narco, que se llama Camelia la Tejana. También tomé esta canción en específico para empezar a precisar una época en la que empezó a consolidarse todo esto.
Y pues, bueno, ya para finalizar, porque creo que se me está acabando el tiempo. Sí. La última pregunta que pues, para dirigir todo esto es, ¿cuál es el valor teórico de la narcocultura o del estudio del narco? Bueno, pues más que nada, primeramente, profundizar en todo este tema, pues es, digamos, como una especie de riesgo. No es secreto que muchos periodistas y escritores que dedican su trabajo a estos temas, pues saben cómo terminan. Por ejemplo, es el caso de Javier Valdés, que me inspiré mucho en ese periodista para toda esta investigación, que luego de haber publicado algunos artículos, fue una figura muy importante para este estudio del narco y pues terminó siendo ejecutado frente a su lugar de trabajo. Y pues yo creo que el valor teórico de todo esto, porque se puede estudiar a través de no solamente la historia, aunque creo que fue un poco, digamos, atrevido que yo lo estudiase a través de la historia, porque es complicado, es complicado medir una cultura a través de la historia, pero de igual manera yo quise hacerlo de esta manera. Lo que digo es que muchas ciencias pueden interferir, muchas ciencias humanas, la sociología podría ser una de esas ciencias en las que podría interferir todo esto. Y yo creo que el valor teórico reside en que estamos pasando por una crisis social que deriva muchísimo en una muy buena medida de todo este fenómeno. Y yo creo que es muy pertinente estudiarla para poder comprenderla, o sea, comprender de dónde viene todo esto, analizarlo desde diferentes puntos de vista y así poder darle una solución. Porque otro de los factores que tomé para esta investigación es la doble cara de la narcocultura. Como por un lado, sí tenemos escenarios, pues digamos, muy sangrientos, como los que les menciono de este periodista, por ejemplo, como si tenemos estos escenarios en los que muchas personas pues mueren, son asesinadas, son ejecutadas, como yo les menciono aquí en mi estado, pues fácilmente puedes, no sé, ir a algún lugar y, no sé, encontrar un cuerpo. He conocido personas que han visto en su vida cuerpos por tiroteos y cosas así. ¿Cómo lo podemos ver en la vida cotidiana y no poder separarlo de nuestra identidad mexicana? Y por el otro lado encontramos expresiones culturales como, por ejemplo, los narcocorridos, la celebración de Malverde que se hace en la catedral la catedral de Malverde en Sinaloa, en Culiacán, Sinaloa, que hacen fiestas, llevan bandas. ¿Cómo sí está este lado en el que se celebra los valores y estos códigos morales y de valores propios del tráfico de drogas, pero por el otro lado tenemos este escenario, pues sí, de crisis, de sangre? Es algo que pues yo quise como apuntar en mi investigación, digamos, como este contraste, ¿no? Yo creo que en eso reside su valor teórico y pues bueno, creo que eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por la invitación al maestro Moisés y que todos tengan buena tarde. Gracias por su atención. Muchas gracias a ti, estimada compañera Valeria, por tu valiosa participación en este evento. Me permito comentar que tanto la compañera Eliana Celeste Holguín Hernández, como que expuso hace un momento, como Valeria María Padilla Lleverino, quien acaba de exponer, fueron ganadoras del segundo lugar y el tercer lugar respectivamente en una reciente premiación del concurso de ensayo histórico que se convocó y se realizó por parte de la facultad, tercer concurso nacional de ensayo histórico realizado hace poco. Ambas fueron ganadoras y fue, por supuesto, una de las razones por las cuales nos permitimos invitarlas a participar en este evento por su enorme vocación para la investigación. Muchas gracias, Valeria. Enseguida escucharemos a la compañera Ixchel Carolina Velázquez Acosta, quien nos comentará sobre su investigación titulada Alienados entre las montañas, historia de la psiquiatría en Nuevo León durante el siglo XX. Adelante, compañera Ixchel. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes a todos y todas. Procedo a compartirles una presentación
A ver. Me dicen si se ve, por favor. ¿Sí se ve, perdón? Sí. Ok. Sí. Bueno, primeramente, pues les cuento el título, lo repito, pensé que ya lo comentó el maestro Moisés. Es Alienados entre las montañas, historia de la psiquiatría en Nuevo León durante el siglo XX. Es preciso comentarles por qué decidí este tema. Y pues decidí este tema porque actualmente se cuenta con muy pocos trabajos realizados que hagan referencia a este campo de la medicina, a esta especialidad. Y pues hay un vacío en la historia de esta especialidad. Para ello, pues me vi en la necesidad, o bueno, tengo la finalidad de recopilar y analizar la información que existe para así poder dar paso a una construcción de una historia acerca de la psiquiatría en nuestro estado. Para lograr esto, pues sí voy a tener, o bueno, es preciso que se cuestionen las condiciones bajo las cuales se comenzó a brindar la atención a los aquejados de algunas enfermedades mentales, el cuestionarse también cómo fue que surgió la necesidad de crear unos espacios especializados para poder brindar un tratamiento médico a este tipo de pacientes. Y pues cómo era la comprensión de las enfermedades mentales y cómo la visión hacia estas mismas pues resulta beneficiosa, perjudicial a la sociedad en general. Pues bueno, por otro lado, pues también creo que es necesario identificar de dónde surge la necesidad de excluir, o bueno, alienar a este tipo de pacientes, o sea, pacientes con enfermedades mentales en lugares específicos. Y me resulta también interesante el saber cómo eran las características arquitectónicas de estos recintos, si eran unos espacios meramente especializados, que solamente estuvieran ellos, o si, no sé, o sea, infinidad de preguntas que surgen respecto a esto. Perdón. Bueno, esto ya lo dije, perdón. Mis hipótesis, pues tengo dos hipótesis. La primera es que con el avance nacional en materia de la ciencia de la psiquiatría y la reciente apertura del Hospital Psiquiátrico de la Castañeda en el Distrito Federal, entonces Distrito Federal, en 1910, pues el Estado de Nuevo León también se vio en la necesidad de modificar los tratos que recibían las personas que se veían aquejadas por alguna enfermedad de esta índole, cambiando así pues su sitio de alienación de la penitenciaría a un centro. Esto es algo que tengo como dato interesante porque pues antes se tenían como que los enfermos mentales en penitenciarías o en sitios indistintos, ya que no existían un recinto donde se les brindara la atención que requerían. Bueno, se apostó por implementar los tratamientos de vanguardia y se impulsó el estudio de la ciencia en la medicina de la región. Y mi segunda hipótesis es que ante los avances que se aplicaban al campo, se lograron identificar diversos padecimientos psiquiátricos que pues llegaron a justificar la conducta de una importante cantidad de individuos y modificando así pues la percepción que la sociedad neolonesa tenía de ellos, o sea, que ya no estaban malditos, ya no estaban embrujados o X. Los objetivos de mi investigación, pues en el general, es que se busca identificar y analizar los aspectos fundamentales para la historia de la psiquiatría en el estado de Nuevo León, mientras que en el lado de los particulares, pues bueno, se busca también analizar el contexto histórico y social bajo el cual la sociedad neolonesa y su gobierno se vieron pues en necesidad de separar a los reos de los enfermos mentales. Se busca también justificar el contexto que impulsó la proliferación de estudios en la materia de la psiquiatría, valorar el funcionamiento y la estructura de los nosocomios especializados en el tratamiento de pacientes de esta índole psiquiátrica y categorizar las enfermedades mentales que se fueron identificando a través del tiempo, así como pues, los tratamientos médicos que se implementaban para paliar estas enfermedades. Como parte de mi propuesta metodológica, pues bueno, el presente proyecto precisa de una implementación de una metodología tanto cualitativa como cuantitativa.
Es gracias al aporte de la tesis titulada Análisis de la atención en los enfermos mentales en Monterrey durante el periodo 1864-1954, del doctor Miguel Valdés Adamczyk, que es psiquiatra, que pues es posible afirmar que para la construcción de la historia de la psiquiatría en Nuevo León, pues se cuenta con datos concretos. Datos concretos respecto a los ingresos, egresos de pacientes, o sea, de que pues en tal periodo entraron tantos pacientes, se dieron de alta estos y fallecieron tantos. Así como también las entradas y salidas del aspecto económico, o sea, cuánto se destinaba para los tratamientos de este tipo de pacientes, si eran cobijados por el gobierno o si eran por un patronato o diversas cuestiones que nos abarca el doctor Miguel Valdés Adamczyk. Y pues bueno, ya que se tuvo conciencia de que pues, sí existen estos datos, que sí están disponibles, que son, pues más que nada, el doctor Miguel lo maneja de archivo. Pues bueno, ya localizados estos datos, es preciso, pues bueno, consultarlos y organizarlos mediante un sistema de fichas en las cuales pues se plasme un análisis sintético con la información obtenida de los archivos, documentos, de fuentes bibliográficas y demás, y pues con la finalidad de facilitar la consulta a la hora de estar trabajando en la redacción de los capítulos que constituirán el trabajo. Y pues bueno, al hablar de la historia de la psiquiatría en Nuevo León y debido a su característica como especialidad médica, es preciso pues decir que es historia de la medicina, o sea, se cataloga dentro de la historia de la medicina. Ya que pues igual dentro de la historia de la medicina se ve cómo la psiquiatría ha ido naciendo como ciencia, se ha ido desarrollando, ha ido teniendo diversos personajes importantes, diversas contribuciones, evoluciones en cuanto a su manera de ejercer la práctica psiquiátrica, a su manera de concebir ciertas enfermedades, de tratar ciertas enfermedades. Y pues a este trabajo también se le puede situar dentro de la rama de la historia y psicología, ya que pues también se cuenta con los aportes del psicólogo escocés Andrew School, que es también una de mis fuentes, quien en sus textos, ahorita pues lo que estoy trabajando es el texto de La locura, una breve introducción, pues va brindando una perspectiva de la evolución de la concepción de la locura, así como pues el trato que recibían quienes le padecían y cómo ésta se ha visto modificada a través del tiempo, de los contextos históricos, e inclusive cómo ésta se refleja en diversas disciplinas artísticas como la música, la literatura, la pintura y demás. Y pues bueno, imperdible en el estudio de la psiquiatría pues es Michel Foucault. Y la importancia de sus aportes pues son muy, muy rescatables a la hora de realizar esta investigación. Más que nada con Historia de la locura en la época clásica, de volumen 1-2, ya que pues dentro de la misma nos proporciona diversos datos acerca del control del pensamiento y las formas de exclusión de este tipo de pacientes, o sea, de personas que padecían alguna enfermedad mental. Entonces, Foucault también nos presenta esta necesidad de, ¿cómo surge, esta necesidad de alienar o de separar a este tipo de pacientes para que pues, no interfirieran con la sociedad en general. Bueno, en cuanto a la percepción de la enfermedad mental, esto ya es algo de mis avances, y pues creo que es preciso comentar que se necesita hacer una distinción entre la enfermedad física y la mental. En el caso de la locura, como pues, señala Andrew School, se tienen condicionados por el contexto social, se tienen manifestaciones, significados y consecuencias que se verán condicionados por el contexto social y cultural, en el cual se manifiesta además que la naturaleza de estas demencias, insanías, psicosis, enfermedades mentales, etc. Esto pues menciona que va a radicar en los desequilibrios de la razón, las pasiones, la acción humana, cuya existencia a lo largo de la historia
pues orilla que se configuren instituciones sociales con los cuales se buscaría comprender, contener, gestionar e inclusive pues eliminar los desafíos simbólicos y prácticos de la locura en el tejido social. También nos menciona que antiguamente, bueno, las culturas primitivas, por así decirlo, las más complejas eran aquellas que atribuían a las enfermedades mentales a los dioses, mientras que las más primitivas las justificaban con demonios o fuerzas naturales. También Scu nos hace mención de que toda esta concepción de la enfermedad mental pues es rastreable hasta Galeno, quien hace referencia basándose en sobre las epidemias de Hipócrates, sobre la enfermedad del espíritu, que es derivada de una corrupción. Y también en Corpus Hippocraticum, que las aborda como una de las causas de las convulsiones, que pues anteriormente se creía que las convulsiones o la epilepsia era una enfermedad mental, así que pues a la vez se tenía como que esta concepción, bueno, mucho antes, la concepción de que era una enfermedad sagrada. Ya para la temporalidad de la Edad Media, precisamente pues ya para sus finales, Jacques Postel y Claude Quetel, que son también dos compiladores que tienen aportes muy significativos a este tipo de temática, mencionan que pues la Edad Media en sí fue como que una época de oro en la tolerancia hacia los locos, ya que pues estos se encontraban bajo el cuidado de sus familias y pues eran recluidos más que nada en el hogar. O sea, menciona que las familias que estaban con ellos pues eran las responsables de mantenerles aislados, ya fuera en una granja, bajo la escalera, en una cabaña, al fondo del jardín o donde sea, fuera del ojo público. Conforme al comportamiento de estos locos, pues eran premiados, por así decirlo, si se portaban bien, con pues tratamientos médicos o bien con el privilegio de peregrinar a un lugar que tenía como que este significado de que les podría ayudar a mejorar su padecimiento. Uno de los lugares muy, muy reconocidos es en Bélgica, donde se llevaba a los locos a peregrinar. Y pues se hacía como que una fiesta a la patrona de las enfermedades mentales y trastornos neurológicos, que es Santa Digna. Y bueno, así como se llevaban a peregrinar a las personas con enfermedades mentales, pues Foucault hace referencia de un Narrenschiff, que es una nave de los locos. La existencia de esta nave, pues sí, pues no es como que muy específica, pero sí ocurrían. O sea, sí se llevaban a los locos en ciertas embarcaciones, de que se los encargaban a los marineros, ya fuera el gobierno, fuera la familia o algo, para que los dejaran o en sus lugares de origen o en los sitios a los que comúnmente se peregrinaba. Bueno, la psiquiatría como ciencia en sí, pues nace hasta el siglo XIX, gracias a Johann Christian Reil, quien la cataloga como psiquiatría primeramente. Pues bueno, también se considera que Philippe Pinel es el padre de la psiquiatría, quien no la denominó, sino que pues solamente se identificó como alienista. Y uno de los principales aportes de Pinel, pues fue el brindar a los enfermos mentales un trato humanitario, o sea, procurar que recibieran un tratamiento médico, pues, adecuado para un ser humano. Brevemente, porque ya me ando pasando de tiempo, quiero mencionarles lo que pues, llevo en cuanto a la psiquiatría de Nuevo León, que pues es la base de la investigación, vaya. Y pues la primera alusión se remite al 16 de febrero de 1863. Todo esto lo menciona el doctor Miguel Valdés Adamczyk en la producción que anteriormente les mencioné. Bueno, aquí Juan de Dios Treviño, administrador del Hospital Civil, menciona que está en obra un cuarto para los locos furiosos,
para 1890, el doctor Atanasio Carrillo expresa que se realizaron reparaciones de urgencia en un departamento del edificio, donde se daría alojamiento a los dementes. Para 1891, los enfermos mentales se encontraban en las celdas subterráneas que eran llamadas la Sala de San Juan de Dios. 1895, para el informe del doctor Jesús María González, se manifiesta una petición al gobierno del estado para que se aumenten las celdas para dementes, ya que pues estas, las que se tenían ya resultaban insuficientes. Después, con la creación, bueno, el inicio de la construcción de nuestro actual hospital universitario, pues el Hospital González quedó pues, en uso como manicomio. Esto fue en 1938, porque pues, se trasladaron a todos los enfermos, menos a los enfermos mentales, ni a los enfermos infecciosos por el daño epidemiológico que traían. El 15 de febrero de 1949, pues se establece el movimiento de los enfermos mentales del Hospital González al Hospital de Enfermos Mentales del Estado. Entre el 49 y 50, pues se construye el manicomio del Estado y se mueven, creo que son cerca de 370 pacientes que fueron trasladados. Perdón. Bueno, la administración del manicomio del Estado está dividido en tres procesos administrativos, o bueno, tres administraciones. La primera es dirigida por el Hospital Civil, donde se hace el traslado de los pacientes que les mencioné, dirigido por el Hospital Universitario y dirigido por la Fundación Médico Asistencial. Y pues bueno, también creo que es sumamente importante rescatar que pues la configuración del Departamento de Psiquiatría dentro de la Facultad de Medicina y del Hospital Universitario pues se dio en 1967 y pues el primer jefe del Departamento de Psiquiatría fue el doctor Rubén Tamés Garza. Dentro de la psiquiatría en Nuevo León, pues creo que es preciso destacar unas figuras médicas como lo son el doctor Rubén Hinojosa, quien pues apoyó la formación de los médicos que requerían la especialidad y no podían formarse pues, en otros centros educativos. El doctor Pablo Prieto, quien tras realizar un posgrado en Canadá abrió la especialidad de psiquiatría y psicología infantil y de la adolescencia. Y los doctores Eduardo Riojas y Manuel Camelo, quienes pues prestaban sus clínicas para que los interesados en la psiquiatría realizaran sus guardias pues como parte del programa académico. Ya me pasé de tiempo, así que pues bueno, les presento mis fuentes consultadas, me faltan un poquito más. Y pues bueno, cualquier duda, comentario, crítica, aclaración o algo, es bienvenida. Muchísimas gracias por su atención y espero que tengan muy buena tarde. Muchas gracias, Ixchel, por tu exposición. Escucharemos enseguida, bueno, quiero aclarar que hubo ahí un ajuste, como ya se habrán dado cuenta en la programación de participaciones a petición de las propias compañeras participantes. Enseguida escucharemos a la compañera Jaciel Asenet Leija Hernández, quien nos comentará en torno a su investigación titulada El espíritu protestante en la industria regiomontana del siglo XX, los orígenes de la doctrina económica y su relación con el protestantismo. Adelante, Jaciel. Buenas tardes ya. Yo no preparé PPT, les voy a hablar. Y como dijo el profe hoy, mi proyecto se llama El espíritu protestante en la industria regiomontana del siglo XX. Tengo planeado que sea una tesis, entonces esto que les voy a presentar es un avance de mi primer capítulo, todavía está en proceso. Igual si tienen comentarios respecto a lo económico o industria, que es algo en lo que no soy tan fuerte, pues voy a estar muy agradecida. Pues voy a iniciar. Yo escogí este tema porque se me hizo interesante ver esto, cómo es que se empezó a desarrollar la industria aquí. Recuerdo que en clases con el maestro Jacobo nos hablaba de estas costumbres que teníamos aquí en Monterrey de trabajar y ahorrar. Dije, bueno, ¿de dónde viene esto?
porque, vaya, es una práctica meramente protestante. En las clases que vimos con el maestro Moy también, pues nos dimos cuenta de esto, que antes, en la época medieval, se llevaba a cabo más esto de la usura y hacer estas prácticas era básicamente pecado. Entonces, pues se me hizo interesante investigar cómo es que llegamos a tenerlo en práctica aquí y ya llevarlo de manera normal. Y pues bueno, voy a iniciar. Sabemos que la mayoría de los grandes conocimientos económicos surgen a partir del siglo XVI y XVIII, entre estos siglos. Es cuando se empiezan a plantear y se empiezan a desarrollar todas las ideas que actualmente ya tenemos en práctica. Vaya. Y bueno, la economía fue controlada, no solo la economía, perdón, la política también, por la Iglesia Católica, que era en ese tiempo la que tenía el poder, tanto espiritual como temporal. Si bien recordamos, hubo muchos conflictos que tuvieron emperadores y reyes con la misma Iglesia, porque hubo un momento en el que la Iglesia tuvo más poder territorial, económico, que la propia corona. Entonces, pues este conflicto tarde o temprano iba a romperse, y por más que intentó resolverse, pues ya sabemos que entrando al Renacimiento empieza a quebrarse todo este tipo de doctrinas que se tenían de seguir ciegamente, todo esto. Bueno, en el Renacimiento aparecen el antropocentrismo y busca reemplazar al teocentrismo. Y bueno, con esto surgen muchas ideologías, pero aquí me parece importante en este periodo lo que pasa con Martín Lutero. Todos los que me conocen saben que ya yo soy Lutero a morir. Entonces, bueno, el 1517, un 30 de octubre, es cuando Martín Lutero pega sus 95 tesis en las puertas de Wittenberg. Bueno, él buscaba más que nada que le refutaran, que le contestaran estas dudas que él tenía, y pues sin embargo recibe una respuesta muy contraria. Ya sabemos que con la bula papal Lex Legionis se le acusa de hereje y se pide que se retracte. Como no era la respuesta que él quería, él se niega y pues vaya, sucede este quiebre con la Iglesia, y él recibe apoyo de los políticos alemanes que veían un beneficio en esta doctrina que él traía. Y me parece muy importante eso, porque el apoyo que recibió fue más que nada por este beneficio político y económico que traía la doctrina. Y bueno, la Iglesia Católica siempre había enseñado esto, que la usura era mala, que yo vendía algo, si me lo quedaba, era pecado, tenía que darlo en limosna, en diezmo, en diferentes maneras, pero al último iba a pagar a la Iglesia Católica. Entonces, realmente no había un crecimiento económico en la sociedad, ni en las mismas familias. ¿Por qué? Porque no había algo con que invertir, con qué pagar, con qué comprar. Simplemente era para reemplazar las cosas básicas. Entonces, pues bueno, no se daba este crecimiento. Con la llegada de Lutero, no solo se queda ahí, vaya, hay varias doctrinas protestantes que luego entre ellas tienen una discusión teológica, y pues cada una retoma puntos que las marcarían fuertemente. Las más famosas son el luteranismo y el calvinismo, bueno, que son famosas en este tiempo y muy importantes. ¿Por qué? Porque son las que empiezan a desarrollar también teorías y doctrinas políticas y económicas que se van a diferenciar mucho de la Iglesia Católica. Hago énfasis en esto, ¿por qué? Porque en ese tiempo todavía, o sea, tras lo de Lutero, la Iglesia Católica quedó como que asustada, entonces se volvió a cerrar, se volvió como que a quedar sectaria, contrario a lo que hicieron los protestantes. Las doctrinas que empezaron a desarrollar buscaban abrir la economía, abrir la política, que hubiera un poco más de inclusión. El cameralismo, vaya, buscaba esto, que se abrieran las puertas, aunque sea en el mismo territorio, que se hubiera un comercio más libre, con más facilidad, que se generara conocimiento, vaya, y que no se quedara encerrado. Y pues el mercantilismo también. Esto sabemos que es escrito por protestantes. Entonces, a partir de aquí es cuando empieza a haber realmente un cambio tanto en la economía como en la política. Bueno, el calvinismo, que es en lo que yo me estoy centrando un poco más, se distingue básicamente por la interpretación de Calvino, que vaya, es quien le da el nombre. Y él
podría como que resumirlo en esto, en la doctrina de la predestinación, que es en lo que desglosa toda su teología. Él dice que él había escogido a los hombres y los había destinado a salvarlos. Entonces, bueno, aquí también surge esta doctrina económica en la cual yo estoy como que basándome. ¿Por qué? Porque él posteriormente menciona esta cita bíblica, en la cual, esta parábola, perdón, en la cual explica que viene el jefe y les da talentos, monedas a 3 de sus siervos. Y pues 2 de ellos sí los trabajan, los multiplican, los duplican, y esto último, el tercero, lo que hace es esconderlo porque tiene miedo. Entonces cuando llega el jefe, ¿no?, y les pregunta que qué pasó con el dinero, pues felicita a estos 2 que invirtieron y ahorraron y duplicaron su dinero, y pues castiga, regaña al que no lo hizo. Entonces, esto para mí es como que la base de tanto el calvinismo como de cierto modo este precapitalismo, no sé si podría llamarlo así. ¿Por qué? Porque básicamente lo que se empezó a hacer en Ginebra, en 1300, 1400, si no me equivoco, ya se empezaba a ver un comercio en la zona. Si bien sabemos, ya había esta práctica del crédito e intereses, ¿cómo se llamaba? Esa fue la palabra, perdón. Pero bueno, ya empezaban a llevar a cabo esto. No meramente con dinero, sino con otras cosas. Te pago, luego te vendo, perdón, luego me pagas, te sumo esto porque te presté. Y bueno, empezaba a hacer lo que la Iglesia Católica quería evitar que se llevara a cabo, que es una práctica que ahora conocemos como capitalista. Otro ejemplo de esto puede ser lo que pasó con China, con el Gran Khan. Cuando él entra a China, toma el control del territorio, abre la ruta de la seda, entonces hay un comercio con el occidente. Hay este intercambio no solo de materias, de materiales, de ideas y todo eso, sino también de la religión, de las doctrinas. O sea, realmente sucede un intercambio, no solo comercial, sino ideológico y de todo. Ejemplo de esto, pues, es el nestorianismo que se introduce a China, ¿no? Esto que hizo Genghis Khan me parece muy como que importante y sorprendente, porque no era algo que se hacía en la época, y más con lo que, o sea, con el contexto que tenía China cuando llega el Gran Khan a hacer esto, es wow. ¿Por qué? Porque realmente no solo abrió las puertas a China, sino que también le dio nuevos intereses al occidente, le demostró otras cosas, pero bueno, eso es otro tema. También aquí me parece relevante mencionar esto, lo de las 13 colonias americanas. Esto, bueno, a mí es práctica protestante. Si bien sabemos, pues la migración fue a partir del segundo gran despertar del protestantismo, es decir, pues los colonos de esta región eran de religión protestante principalmente, otras ramas del protestantismo, pero protestantes al fin y al cabo. Entonces, las prácticas y doctrinas económicas que ya traían en su forma de ser, en su cultura, pues las llevaron a cabo también acá en Estados Unidos. Podemos ver a Georgia y todas estas colonias que se basaron básicamente en eso. Pues en la Constitución americana vemos también como que pequeños rasgos de estas cosas que diferían demasiado a lo que, pues a la cultura que tenía España, que era la otra potencia, que era principalmente católica. Chocaban totalmente tanto en la política como en la economía. Entonces, pues ahora sabemos que Estados Unidos es muy capitalista, y creo que esto es una explicación clara. ¿Por qué? Porque fue fundada por protestantes que tenían estas prácticas abiertas, liberales, de comerciar. No quedarse encerrados, sino de invertir, trabajar, este pequeño ciclo. Bueno, el calvinismo también plantea que tienen que ser los mismos sujetos quienes están en la sociedad, quienes busquen mejorarla. Se da cuenta de que la ética cristiana no solo se limita al ámbito individual, sino que también tiene por bienestar el de los demás. Esta era como que algo base en el calvinismo. Algo que, bueno, yo le decía a Jacobo, como que para mí es
el capitalismo puro. ¿Por qué? Porque aún se tenía esto de, bueno, vamos a tomar en cuenta a los demás, no solo me voy a beneficiar yo, sino a los demás. ¿Y para qué? Para dar gloria a Dios. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo era una práctica protestante y parte de las olas que tiene el calvinismo es dar la gloria a Dios. O sea, todo lo que hago es para dar la gloria a Dios. Desde que yo sí fui destinado para trabajar en X tierra, bueno, yo lo voy a hacer, ¿por qué? Porque tengo que dar gloria a Dios. Es parte de mis bases religiosas. Entonces, estas prácticas económicas seguían teniendo como fin eso, dar la gloria a Dios. Pero, pasado el tiempo, pues obviamente cambia todo esto, cambian los intereses, los políticos empiezan, bueno, gobernantes en ese entonces empiezan a ver cosas de las cuales pueden sacar beneficio, entonces, pues vaya, se empieza a cambiar. La perspectiva de Calvino, con esto voy a cerrar porque si no me equivoco ya me queda muy poco tiempo, no iba muy de acuerdo a su época. Él no inventó nada. Quiero como que recalcar esto, obviamente con Calvino no nace el capitalismo como tal, sino que tenía ideas, era como que una perspectiva muy avanzada para su época. ¿Por qué? Porque él observaba a la sociedad, tomaba nota y lo relacionaba con la Biblia. Yo aquí escribo, convirtió esta práctica que era mal vista en ese tiempo en algo virtuoso de realizar, le dio un enfoque mejorado, enfoque que iba muy bien con la época y con los sucesos que se estaban llegando. Yo le pongo aquí, podríamos decir que cristianizó una práctica pagana que era mal vista por la Iglesia Católica, porque esto que la Iglesia Católica decía que era mal, llega Calvino y protestantes y dicen, no, está bien, y ¿sabes qué? Aquí viene en la Biblia. Y pues con el tiempo se quita a Dios, se pone al hombre y se queda esto como tal, la defensa de los derechos individuales, la propiedad privada de capital y de medios productivos, se queda un mercado competitivo y pues empieza ya a ver como que este interés algo egoísta en beneficio del yo, de que bueno, la oferta y demanda es dependiendo de lo que me vaya a beneficiar más a mí, ya no tanto, no sé cómo decirlo, antes que se tenía en base a Dios y que bueno, me vaya bien o me vaya mal, está bien, porque aún así sigo dando gloria a Dios, y ahora no, porque ahora me va mal, estoy perdiendo, la inversión que estoy haciendo no me está resultando, entonces voy a cambiar de estrategia. Y bueno, básicamente es eso. Sí, creo que sería en conclusión eso, que pues el capitalismo ciertamente cambia en teoría y práctica, ahora bien en la actualidad se le conoce como con otro nombre y con otras líneas. Sabemos que posterior Adam Smith también retoma ideas de diferentes autores, de diferentes personajes, y nos da como que un capitalismo más centrado, que es como que el capitalismo más actual. Entonces, bueno, eso sería hasta donde tengo ahorita. Como les menciono, la economía y la industria no es tanto mi fuerte. Planeo tocar la industria en los otros capítulos, pero eso requiere trabajo de archivo y como sabemos la situación ahorita, pues no nos permite. Pero sería todo. Gracias. Muchas gracias a ti, compañera Jaciel, por tu exposición, por tu excelente exposición. Muchas gracias. Enseguida escucharemos a la última compañera que participará esta tarde, Evelyn Yajaira Méndez Celestino, quien nos comentará en torno a su investigación titulada El Dragón del Noreste, Movimiento Antichino Nuevo León 1910 a 1930. Solamente les recuerdo nuevamente a las y los estudiantes, principalmente a los estudiantes que nos acompañan, voy a volver a apuntar ahorita la liga para el formulario del registro, para que por favor todas y todos los presentes nos hagan favor de registrarse, pero en particular los estudiantes, para que les puedan validar la actividad como actividad de formación integral. Adelante, Evelyn. Hola maestro, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien. Agradezco que se hayan podido conectar pues, a la plataforma y el interés por los temas presentados. Y pues bueno, también agradezco al maestro Moisés por la invitación.
Y bueno, antes que nada, ya dijo el maestro, bueno, me presento otra vez. Mi nombre es Evelyn Yajaira Méndez Celestino y mi tema de investigación es el Dragón del Noreste, movimiento antichino de Nuevo León. Y bueno, lo que voy a presentar es parte de mi protocolo. Yo tampoco preparé una presentación porque no me dio el tiempo, pero tengo anotaciones y espero platicárselos bien. Ok. Como presentación del tema, pues primero quiero mencionar algunos motivos. Principalmente decidí hacer esta investigación porque me interesa mucho la historia de Asia y precisamente la de China. A mí me pareció muy fascinante la historia de China gracias a las clases del maestro Jacobo. Y pues otra razón es que otros temas no me parecieron tan interesantes. Sé que hay industria, sé que hay cine, sé que está la historia virreinal, pero pues mi fuerte es lo de Asia. Y por eso dije, de aquí soy. Como justificación del trabajo, pues nuestro punto de partida, como bien lo dice la delimitación temporal, serían los inicios de la Revolución Mexicana, en donde pues se gesta todo esto del nacionalismo y en donde se persiguen ciertos estándares y se rechazan otros o se intentan mejorar aquellos que se consideran un estorbo y un mal para la nación, haciendo uso de la fuerza, la propaganda, las supersticiones y la ley siendo una de las principales víctimas de lo anterior, la creciente y próspera población china de aquel entonces. Y pues bueno, la mayoría de esta población china, curiosamente, era procedente de Cantón, de lo cual también es importante cuestionar sus razones para emigrar al país y principalmente en las zonas del noreste mexicano. De esta manera, al saber el porqué de la llegada de estos extranjeros, también será importante preguntarse cuáles eran las características que los distinguían como rivales del mexicano. Bueno, en el estado de la cuestión, esta es una de las tareas un poco más difíciles dentro de la investigación, que me fueron un poco más difíciles, perdón, precisamente porque a nivel local no hay casi nada. Está la tesis de un compañero del Colegio de Historia que se llama David Lee, si mal no recuerdo, pero es el único trabajo del que se tiene registro, al menos es el único que he encontrado. A nivel nacional, eso sí, de eso sí encontré un poquito más. Hay muchos trabajos sobre el movimiento antichino en Sonora, Baja California, Sinaloa, Coahuila, creo que también Durango, si mal no recuerdo. Y a nivel internacional también se tiene un poquito más. Más que nada son textos en inglés, pero de esto sí se tiene registro, principalmente por la llegada de los chinos a Estados Unidos ante la fiebre del oro en California, en Baja California, perdón. Y bueno, principalmente en estas fuentes encontradas. Bueno, al principio no había encontrado casi nada, pero creo que también gracias a esto de la pandemia, que muchas cosas se tuvieron que digitalizar porque ya no era posible ir a consultarlas, ya sea las bibliotecas o algún otro acervo, pues subieron estos textos a varias plataformas, varias tesis, y fue así que logré encontrar un poquito más. Entonces, eso es un punto a favor de la pandemia. No todo es malo, no todo es malo. Y bueno, como hipótesis, yo tengo que aquí se ocultaba la información en Nuevo León. ¿Por qué digo esto? Primero, quiero mencionar antes que, todos los textos que he encontrado sobre el movimiento antichino, pues sí mencionan que principalmente se dio en el noreste y mencionan a todos los estados del noreste menos a Nuevo León. En un texto que encontré, sí mencionan a Nuevo León, pero no desarrollan el tema. Entonces yo me pregunto, ¿qué rollo? ¿Por qué no se habla de Nuevo León? Y pues precisamente ya me di cuenta después que porque no hay información. Y leyendo un artículo
me encontré así entre líneas muy pequeñas que ocurrió una matanza mucho mayor que la de Sonora. En la de Sonora creo que hubo 303 víctimas, si mal no recuerdo. En la matanza que fue aquí en Monterrey, o a las afueras de Monterrey, fueron aproximadamente 600 personas de origen chino. Y pues yo buscando información en los archivos no logré encontrar mucho, y aparte también porque ya después que empezó la pandemia ya no me dio tiempo, y un poquito antes tampoco. Pero sí, yo me pregunté entonces qué pasaba, se ocultaba la información, pero ¿por qué? Y pues recordemos que ya para ese entonces, pues a Monterrey no le quedaba, no le iba bien quedar mal ante los demás, precisamente por este auge industrial que tuvo a mediados del siglo XIX, no le venía muy bien quedar mal ante las demás personas. Recordemos que un poquito antes, con el porfiriato, pues lo principal era como que atraer extranjeros, y pues ya un poquito más adelante resulta que aquí en Monterrey sí se atrajo a los extranjeros, pero principalmente hubo también extranjeros de origen asiático, y estos eran chinos. David menciona que una de las razones por las que pudieron haber llegado a la ciudad fue precisamente por buscar trabajo, y esto también me queda en duda, o sea, ¿por qué llegaron aquí? O sea, había una cierta aceptación, y si había esa cierta aceptación, ¿dónde están los demás trabajadores? En el archivo de Monterrey logré encontrar un acervo, más bien es un censo de población extranjera, parece, si mal no recuerdo el nombre, y ahí vienen los registros de los chinos que llegaron aquí a Monterrey. Son unos cartoncitos en donde te viene la foto, el nombre, el lugar de origen, la razón por la que llegaban aquí a Monterrey, y su ocupación, y esos eran los datos principales. Son aproximadamente, bueno, no recuerdo, solamente me platicaron que sí eran muchitos, pero pues ahí está esa información por consultar. También otra de las cosas que logré encontrar en archivo fueron unas cuantas noticias sobre los chinos. Principalmente se hablaba mal de ellos, más que nada eran quejas sobre, no sé, por ejemplo, la mala imagen o lo malolientes que eran estos chinos, la mala influencia que podían dar para la población regiomontana, entre comillas, de aquel entonces, sus juegos que eran mal vistos, juegos de azar mencionan en uno de los archivos, no sé exactamente a qué se referían con eso, pero sí son pocas noticias las que se tienen. Y también se tiene, en uno de esos archivos que consulté, se tiene escrito un supuesto barrio chino, pues obviamente en el que formó parte del primer cuadro de la ciudad, pero no dicen muy bien dónde, solamente mencionan barrio chino. Y pues sería interesante buscar ese barrio chino que supuestamente estuvo aquí. Desafortunadamente pues ahorita no puedo salir, y buscando en Google Maps, no sé si pueda estar por ahí, pero también platicando con mi abuelo, me cuenta que mi bisabuelo recuerda haber visto en calles con muchos negocios chinos. Entonces, no sé, eso podría ser un indicio. Calles que están muy cerca de la actual estación de autobuses. Entonces, no sé si por ahí pudo haber estado ese barrio chino. Todavía está por verse. Y bueno, ¿qué sigue? Ok. No les digo mi índice porque actualmente el índice ha cambiado. Yo le mencionaba al maestro Moisés que esto principalmente lo pienso hacer un artículo porque precisamente por esto de la pandemia no he podido encontrar más información.
o no he podido ir a consultarla. Entonces, esto va a terminar siendo un artículo primeramente, y pues ya enseñarles el cronograma estaría de más porque todo estaba programado para realizarse en este 2020 y pues obviamente no se pudo hacer, pero esperemos que el próximo año ya se termine todo esto y todos podamos seguir con nuestros proyectos. Y bueno, creo que ya estoy sobre el tiempo. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu excelente participación, compañera Evelyn, que ha sido la última dentro de este coloquio. Agradezco mucho la participación a María Isabel Araujo, Eliana Celeste Holguín, Valeria María Padilla, Ixchel Carolina Velázquez, Jaciela Zenet Leija y Evelyn Yajaira Méndez. Muchas gracias a las 6 compañeras por sus excelentes participaciones. Ya el doctor César Morado, la doctora María Eugenia Flores, algunos otros participantes que nos acompañan, les han estado apuntando comentarios aquí en el chat. Les pido, o les sugiero pues que los revisen, por favor. Hay ahí comentarios, sugerencias muy pertinentes para sus investigaciones. No queremos abusar del tiempo de ninguno de los que estamos aquí presentes, pero abrimos un pequeño lapso de unos minutos para comentarios o preguntas que quienes nos honran con su presencia, con su asistencia, tengan para alguna de las 6 ponentes. Entonces, adelante. Yo nada más rápido, si me lo permites, profe. Maestro Jacobo, adelante, claro. Sí, nada más comentar, porque los trabajos de las chavas, pues soy su profesor de seminario, y comentar un poquito el trasfondo de los trabajos. En algunos de sus casos, como por ejemplo el caso de Isabel, y en el caso de Celeste, están todavía en proyecto de investigación. Por eso, si por ahí ven la diferencia de lo que ellas han hecho a lo que han hecho Ixchel o lo que han hecho Evelyn y Jajaira, Jaciel, perdón, pues ahí es por eso. Y otra cosa es que, bueno, sí ha sido difícil durante este semestre por la pandemia, la verdad, que se pueda avanzar, sobre todo en materia de archivos. Es por eso que, si por ahí, y lo digo precisamente sobre todo porque las he acompañado en el transcurso del semestre, hay algunos cuestiones que puedan decir como, bueno, no se han checado suficientes archivos o en este caso, por ejemplo, a lo mejor bibliotecas o algo, pues en parte es por eso. Digo, esto nada más es un comentario, no es una excusa, pero sí, la verdad, por este año que ha sido complicado, lo comento, y porque he estado acompañándolas dentro de lo posible para que el trabajo quede lo más completo, y más que nada, pues de hecho es felicitarlas por precisamente animarse y en medio de esta situación pues tratar precisamente de mostrar avances, pero como habrán visto, la verdad son muy buenos trabajos, y es todo lo que quería comentar nada más. Muchas gracias, maestro Jacobo, y muy pertinente la aclaración de que evidentemente el nivel de avance de las compañeras pues es distinto. Hay algunas investigaciones con mayor avance, otras que están en el nivel del proyecto, pues porque son estudiantes que están precisamente desarrollando ese protocolo de la investigación. Muchas gracias a la doctora Claudia Roxana Domínguez, muchas gracias al maestro Reinaldo de los Reyes, a la maestra María Gabriela Guerrero por los comentarios que les han apuntado muy pertinentes o preguntas a las participantes. Al compañero también, licenciado Mac Hernández, muchas gracias. Bien, ¿hay alguna otra pregunta, comentario para alguna de nuestras ponentes de esta tarde? Muchas gracias, Valeria Alejandra Sánchez, por tu comentario, por acompañarnos y por el comentario. Buenos días. Adelante, maestro Moncada. No, pues quiero agradecer el evento. Me enteré en estudio, me parece muy importante que se hagan este tipo de encuentros.
Los temas me parecen pues maravillosos porque son temas críticos que hacen un análisis de la sociedad en la que vivimos, algunos temas pues que pisan un poco partes sensibles de esta sociedad y bueno, eso quería agradecer el evento y preguntarle a las estudiantes si pueden sintetizar brevemente cuál es la razón por la cual están haciendo su proyecto, en qué se relaciona eso con su manera de percibir, de interpretar esta ciudad. Muchas gracias, maestro Moncada, por su comentario. Compañeras, ¿alguna o algunas de ustedes les es posible responder al maestro Moncada? ¿Qué en específico, algunas quizá hicieron algún comentario relacionado con eso, pero qué en específico las motivó pues a elegir este tema, ¿no? Su interés por este tema? Bueno, en el caso soy Celeste, en el caso de la construcción vertical, bueno, fue muy así como a través de la observación, siempre yo pasaba por el centro y veía, ¿no? Que se derribaban casas y se construían nuevos edificios y siempre me pregunté por qué significa esta nueva etapa arquitectónica en el centro, qué consecuencias traerá para después, o sea, si se está desarrollando, qué se escribe sobre eso en este momento. Entonces sí me pareció como oportuno ocuparme de ese tema. Muchas gracias, Celeste. Digamos que simplemente tu experiencia cotidiana al andar por la ciudad, ¿no? Fue lo que te despertó este interés, que es muy comprensible. ¿Alguna otra gusta responder a su motivación para desarrollar esta investigación? Pues yo. Adelante, Jacil. Pues bueno, creo que los que me conocen saben que me interesa mucho el tema de las religiones, todo lo enfoco a eso, entonces yo quería trabajar un tema sobre religiones, principalmente protestantismo. En un principio yo quería hablar acerca de cómo es que llegan y se establecen los protestantes aquí en Nuevo León, pero pues no hay suficiente información como para realizar una tesis, entonces pues el maestro Jacobo me sugirió que metiera otro tema que se relacionara aquí en Monterrey y dije, bueno, ¿qué es de lo que se vive y se come en Monterrey? Industria. Entonces, pues también por mi trabajo, como que empecé a relacionarlo, ¿no? Esto de trabajo y ahorro es práctica protestante, como que encontré la manera de unir mi tema de interés con algo que hay aquí en Monterrey, que se vive prácticamente para eso, para trabajar, ahorrar, invertir. Entonces, pues bueno, no sé si me di a entender, pero básicamente en eso yo me... Muchas gracias, Jacieli. Es un tema excelente, como comentaba ahorita el doctor César. Pues bueno, es un tema en el cual es importante que procures rastrear, digamos, el vínculo, ¿no? De cómo se dio esa influencia, más allá, digamos, de una aparente obviedad que es pues la cercanía fronteriza, pero cómo se dio esa influencia, cómo se dieron esos vínculos, es algo que yo también me he planteado, esa como, digamos, mentalidad implícita con ciertos valores protestantes en el empresariado regiomontano, que por otro lado, pues eran bastante católicos, al menos bastante activistamente católicos en la segunda mitad del 19, como lo mostró por ahí la tesis del licenciado Fidel Camacho. Entonces, pues bueno, eso es un tema excelente, donde de cualquier manera podrás rastrear esto que te interesa, ¿no? La historia del protestantismo aquí en Nuevo León, porque no dejarás de considerar pues cómo se asentaron las primeras comunidades cristianas, la bautista, la metodista episcopal, la presbiteriana, que fueron hasta donde sé las primeras que se asentaron aquí. Es un excelente tema y si en algo podemos por ahí platicar más adelante, estoy a tus órdenes, Jaciel. Ok, y el comentario que te deja aquí la compañera Mayra es muy interesante también. Muchas gracias.
el compañero egresado, licenciado Moisés, muchas gracias. Gracias a todas y todos por sus participaciones. Bueno, me apena tener que hacer este papel, pero vamos a dar por concluido el evento. Sin duda, los trabajos son excelentes, son planteamientos muy interesantes de investigación, temas alternativos, temas novedosos, temas muy interesantes, muy pertinentes, todos ellos. Muchísimas felicidades a las 6 participantes, muchas gracias por haber aceptado pues acompañarnos, participar, hacer este evento, ser la base para la realización de este evento. Muchas gracias, y por supuesto a todas y todos quienes nos acompañaron como asistentes. Muchas gracias. Por mi parte, para no abusar del tiempo, vamos a dar por concluido este evento, y pues no sin antes agradecer nuevamente tanto a las 6 compañeras ponentes como a todas y todos los profesores, los egresados, compañeros estudiantes, etcétera, que nos hicieron el honor de acompañarnos esta tarde. Damos por concluido el evento. Muchas gracias y muy buenas tardes.